Mamá, ¿deseas que tu hijo tenga una fe firme en Dios y nunca se aparte de él? Leer la Biblia es clave. ¿Deseas que tu adolescente lea la Biblia, pero no sabes cómo motivarlo sin que se sienta como una obligación? Hoy te compartiré un método sencillo y práctico para que juntos hagan de la palabra de Dios parte de su vida diaria, sin presiones y con mucho, mucho amor. Y así desarrollarán juntos una fe firme, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quédate conmigo. Soy Violeta Vivar del Ministerio Conecta con tu Adolescente y me dedico a conectar a las mamás con sus adolescentes usando principios bíblicos y algunas otras herramientas. ¿Te quedas? Bien, pues vamos a orar. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que tú nos ayudes, Señor, a entender el mensaje que tú quieres brindarnos hoy a través de Violeta, Señor. Gracias porque tú deseas que nuestros hijos tengan una fe firme y se mantengan creyendo en ti durante toda su vida. Señor, enséñanos durante esta sesión cómo lograrlo. Padre, pedimos que tus ángeles sean activados, ángeles personales, familiares, ministeriales, para ministrar esta enseñanza y para ayudarnos a que la conexión no se caiga, Señor. Pedimos que tus ángeles también impidan que todo espíritu de tergiversación, todo espíritu contrario a esta enseñanza pueda activarse y pueda interrumpir. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey y que tú nos vas a enseñar. Tú eres nuestro Maestro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mamá. Es muy importante leer la Biblia desde la adolescencia. Quiero que vayas por tu Biblia, mamá, y leas conmigo el Salmo 119. ¿Ya la tienes? Salmo 119, 105. El Salmo 119 es el libro más grande de la Biblia, tiene 150 capítulos. ¿Sabías que la Biblia está dividida en dos? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento trae la historia del pueblo de Israel, cómo conoció a Dios, las batallas que libraron para entrar a la tierra prometida, cómo fue gobernado el pueblo de Israel, los profetas que Dios levantó, etcétera. Y también el Nuevo Testamento nos habla de el nacimiento de Jesús, de cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas que están en el Antiguo Testamento. Y también vemos ahí en el Nuevo Testamento eh, cómo Dios interviene en nuestras vidas de una manera tan amorosa, enviando a Jesús como humano. Dios se hizo carne en Jesús, pero ¿sabes qué? No vino a hacer trampa. Sí, vino como hombre, pero se despojó de su deidad. Hay veces que decimos, Jesús logró muchas cosas porque era Dios, pero si fuese así, sería como una trampa, ¿sabe? Jesús vino como hombre, nació como un bebé, creció como un niño, como un adolescente, como un joven, hasta cumplir el propósito de Dios. Violeta, y entonces, ¿por qué hizo cosas sobrenaturales? Porque tú y yo también podemos hacer cosas sobrenaturales, ¿sabes? Pero ¿cómo, Violeta? Ah, ¿verdad? Que eso tenemos que leerlo en la Biblia. Por eso es muy importante, mamá, que leamos la Biblia. Bien, ya tienes ahí Salmos 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres que tus hijos tengan un camino alumbrado o lleno de tinieblas? ¿Verdad que te gustaría que estuviera lleno de luz? Pues dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Alguna vez has estado en lugar oscuro, mamá? ¿Cómo caminas? Pues despacito, a tientas, a ver si no te vas a caer, caminas insegura, no avanzas fácilmente, no sabes a dónde vas a llegar, ¿verdad? No queremos que nuestros hijos caminen así, ¿verdad? Entonces, en eso radica
como punto número uno, la importancia de que nuestros hijos lean la Biblia desde que son pequeños, desde la adolescencia. Mamá, la segunda razón por la cual tenemos que procurar que nuestros adolescentes lean la Biblia es porque va a fomentar una identidad correcta y va a ayudarles a saber tomar decisiones correctamente. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a leer la Biblia, como hoy te voy a enseñar una estrategia, le podemos enseñar que la Biblia es útil. La Biblia no es esas historias bíblicas como de cuentos que les enseñamos en la iglesia cuando son pequeñitos. La Biblia es un libro eterno que tiene poder, que tiene autoridad. Es un libro que cobra vida cuando nosotros lo leemos. Y no te estoy hablando de manera figurada. La Biblia cobra vida cuando nosotras la leemos con fe. Fe en que Dios nos va a hablar a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios escrita y necesitamos enseñarle a nuestros hijos cómo los versículos bíblicos nos orientan a tomar decisiones. Si nunca le hemos dicho a nuestro hijo cómo usar la Biblia para orientarle a tomar decisiones, no va a saber, porque eso no es fácil, eso se tiene que enseñar. Entonces, esa es la segunda razón por la cual les tenemos que enseñar a usar la Biblia para tomar decisiones y para fortalecer su identidad. En la adolescencia, ellos son muy probados en su identidad. Muchos les hablan de lo que no pueden hacer, de lo feo que son, aunque no son feos. Lo que pasa es que hay cambios en su rostro, cambios en su cuerpo. Algunos de los varones les crece más la nariz que todo lo demás de su cara, entonces se ven como deformes, les salen los barritos, ¿verdad? Algunos crecen muy rápido y se burlan de los que no están creciendo rápido. Entonces, si les ayudamos a leer la Biblia y en especial esos pasajes donde habla que Dios tomó tiempo y cariño para formarlos, que Dios les ama como son, pasajes bíblicos que les fortalezca su identidad, les va a ayudar mucho para que no importa lo que otros hablen de ellos no van a dejar que esas palabras permeen en su corazón y les hagan daño. ¿Ok? Entonces ya vimos dos razones. La Biblia la necesitamos para que sea guía para la vida, según Salmos 119, 105. La Biblia va a fortalecer su identidad y va a ayudarle a tomar decisiones. Y como tercera razón para decirte que es importante que lea la Biblia desde la adolescencia, es que nosotros podemos ver los cambios que tienen adolescentes cuando leen la Biblia, cuando tienen contacto con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1 que bueno, en el capítulo 1 podemos ver que el verbo en el principio era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, el verbo era Jesús. Y si nosotros venimos a la palabra a leerla, estamos viniendo a la misma presencia de Jesús. Entonces, ¿te imaginas qué impacto puede tener en la vida de cualquier persona, pero en especial de tus adolescentes que están despertando al mundo adulto? El que tengan como su principal amigo y su principal guía el Señor Jesús al tener contacto con la palabra. Bueno, vamos a ver aquí en la Biblia testimonios de jovencitos que por haber tenido una relación tan bonita con Dios, podrían haber tenido éxito, pudieron tener éxito en su vida. Vemos a David. David era muy jovencito cuando él fue nombrado rey, cuando fue ungido como rey, aunque no actuó como rey en ese momento, esa unción que Dios le dio a él le permitió tocar el arpa, componer los salmos que hemos leído, los salmos. No es de un hombre grande, adulto, gigante en edad, no. Él, él era muy joven y él tuvo la unción para vencer leones y para vencer osos y para vencer a Goliat, que era un nefilín. O sea,
una persona que no era un humano como tal, era una mutación. Su altura no era normal, no era normal. Medir más de 3 metros, algunos dicen más de 3 metros, otros 4 metros. Quiero que te imagines el tamaño de una persona de 4 metros contra un adolescente y no lo pienses como un personaje de Marvel, como un superhéroe. David era un adolescente normal. Por eso les digo que tú y yo podemos hacer cosas sobrenaturales, porque el Espíritu de Dios al venir a nosotros nos empodera para hacer cosas sobrenaturales. Pero tenemos que creerlo como David lo creía. David lo creía y lo practicaba. Y eso necesitamos enseñarle a nuestros hijos. En la adolescencia se sienten desprotegidos y enseñarles que ser llenos del Espíritu Santo los vuelve poderosos en Dios para hacer cosas lindas, no para hacer cosas malas, para hacer cosas lindas, para defender su familia, para crecer, para ser como Daniel, el mejor, junto con sus amigos, 10 veces mejor que todos los jóvenes y todos los sabios que estaban en Babilonia, en ese pueblo que los llevó cautivos. Ahorita me quedé callada porque si era Babilonia, ¿verdad? Bueno, nuestros hijos a veces piensan que son tontos porque sus maestros les dijeron que eran tontos, o sus compañeros se burlaron de ellos y les dijeron que eran tontos, o los papás luego cometemos errores y les hacemos sentir que son tontos. Pero si los llevamos a la Biblia, al ejemplo de Daniel, y le hacemos que lea esas palabras y tomen vida de parte de Dios y se hagan carne en su vida, su autoestima va a crecer. Mi hermano me contaba que de niño él tenía problemas con una materia y aunque estudiaba no pasaba la materia y un día le dijo a Dios, nadie, ningún adulto le dijo a Dios, Dios, yo ya he estudiado, ayúdame a pasar. ¿Y qué creen? Pasó. Su oración fue muy sencilla, no fue ayuno, oración, guerra espiritual. Su oración fue tan sencilla, pero Dios honró esa oración y él me daba testimonio. No tengas miedo de algo que no conoces, porque luego le digo que la tecnología me es difícil. No tengas miedo, pídele solamente ayuda a Dios, no confíes en tus fuerzas. Y sabes que, mamá, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a usar la palabra de Dios, usar los personajes bíblicos que son reales para ser nuestros ejemplos, para enfrentar nuestros retos, ellos van a aprender y lo van a hacer solos. Yo recuerdo una vez que nuestro hijo más pequeño estaba en la secundaria y una vez nos tardamos mucho en llegar por él y estaba asustado y dice que en ese momento se acordó de orar y él oró. Nuestros hijos aprenden, mamá, del ejemplo, de lo que les enseñamos. Así que es muy importante tomar tiempo para enseñarles. Bueno, el primer punto que te he hablado hoy es de la importancia de leer la Biblia desde la adolescencia. Número 2, hay barreras y mitos que impiden que los adolescentes lean la Biblia, ¿sabes? Ellos dicen, es que no tengo tiempo, es que tengo que ir al fútbol, es que tengo que ir a hacer esto, es que tengo tarea, es que, mira, la solución, mamá, es que integres el hábito de leer la Biblia a la rutina diaria. Sí, así como come, así como debe de tender su cama, así como se lava los dientes, así, integra a la rutina diaria leer la Biblia. Ya te voy a dar una sugerencia hoy. Otra barrera o mito que impide que el adolescente lea la Biblia es que dice, es aburrida, es difícil de entender, yo no la entiendo, ¿y a mí de qué me sirve? Mira, una de las soluciones es que utilices una versión más amigable. Le puedes comprar una versión más amigable para que le entienda. Te voy a hacer una comparación, te voy a leer Juan 3:16 en la normal, que es Reina Valera versión 60, versículo 16 y 17. Juan 3:16 y 17. Dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya te lo sabes, ¿verdad? ¿Se entiende? Pues sí, se entiende porque ya te lo sabes, porque te lo han explicado, porque eres adulta, pero un adolescente quizás no. Entonces, aquí traigo una versión que es en Biblia para nuevos creyentes, es la nueva traducción viviente. Dice en Juan 3, 16 y 17, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, ya no dice hijo unigénito, dice a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Verdad que está más sencillo? Bueno. Esta es una sugerencia. Búscale una traducción que sea más accesible, más entendible para tu adolescente. Y aparte, pues si no están muy acostumbrados a leer la Biblia, pues con versículos pequeñitos como este, un pasaje muy pequeñito más bien, como este que está compuesto por dos versículos, pueden leerlo, pueden comentarlo y con eso sea suficiente por un día. Mientras están aprendiendo a tener gusto por la palabra, no le metas 2, 3, 4 capítulos. Puedes empezar por versículos, unos cuantos versículos, y orar, Señor, danos sed de tu palabra, danos entendimiento de tu palabra. Y cada vez vas a poder aumentarle otro versículo, luego un capítulo, luego dos capítulos y luego se van a picar leyendo la Biblia y a lo mejor hasta hacen competencia a ver quién lee más rápido un libro de la Biblia entre todos tus hijos. Pero ve poco a poco, es como cuando empiezan a comer, pues no le das un bistec, le das su papilla, ¿no? Le das algo que le guste, no algo que te lo vaya a escupir. Entonces, pues busquemos esos pasajes que sean sencillos. En Facebook yo les estoy animando a un reto de leer Génesis en todo el mes de febrero. Si tú quieres tomar ese reto porque ya tus hijos están habituados a leer la Biblia y solamente lo que necesitan es como ser impulsados para leerla más, pues toma ese reto. Pero si no, mamá, no vayas a decir, ay, esto no me sirve y no hago nada, sino que toma el reto y ajustalo a tu necesidad y a las características de tus hijos. Bien, otra de las cosas que puedes hacer para ayudarles es personalizar los versículos. Por ejemplo, aquí a mí me ha gustado mucho cuando me enseñaron la primera vez, me impactó mucho cuando era nena. Me dijeron, pon tu nombre y yo hice esto. Pues Dios amó tanto a Violeta en vez de al mundo, dije Violeta, que dio a su único hijo para que, en vez de todo el que crea, para que si Violeta cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo a Violeta para condenar a Violeta, sino para salvarla por medio de él. Esto me ayudó tanto para decir, wow, la palabra de Dios se aplica a mi vida de esa manera. De ahí en adelante yo ocupé esta técnica para personalizar la lectura de la Biblia. Entonces, para mí era mucho más fácil leer la Biblia y entender que era para mí, no que le hablaba general al mundo entero. Y yo decía, pues sí, al mundo entero, pero no era para mí. Qué interesante, ¿verdad, mamá? Cosas pequeñitas como estas te pueden ayudar muchísimo a que tu adolescente entienda y quiera saber más de la palabra, ¿ok? Entonces, si no tienen tiempo, la solución es integrarlo a la rutina diaria, como si comen, como si se bañan, así, una rutina, leer la palabra. Si te dices aburrido o difícil, la solución, búscale una versión amigable y ayúdale a personalizar la lectura de la palabra poniendo su nombre. Que no saben por dónde empezar, mamá, hay planes sencillos. Puedes empezar, por ejemplo, con Génesis o puedes empezar con Mateo, depende de la situación que estás viviendo en casa y
planes sencillos. No te vayas a leer toda la Biblia y que es un reto muy grande aún para nosotros de adultos. Puedes ponerles un plan muy sencillo, 5 versículos, 3 versículos, un capítulo, algo muy sencillo. Y pues hacerse preguntas, ¿no? O escribir en un cuadernito, cómprales un cuaderno especial donde van escribiendo lo que van aprendiendo de lo que leen en la palabra, ¿ok? Bien, número 1, lo que te he enseñado es la importancia de leer la Biblia desde la adolescencia. Número 2, hay barreras y mitos que impiden que los adolescentes lean la Biblia, pero los podemos superar con las soluciones que te he dado. Y ahora te voy a hablar como punto 3, el método sencillo para leer y meditar la Biblia en familia. Número 1, paso 1 de este método sencillo, elige un tiempo fijo. Eh, Haz prueba, ensayo y error y encuentra el mejor tiempo. Si es en el desayuno porque tienen tiempo, hazlo. Si es en la comida, hazlo. Si es en la cena, hazlo. Y si no, antes de dormir. Junta a todos un tiempo de convivencia como familia antes de dormir, pero elige un tiempo fijo. Número 1. Número 2. Procura que entre todos, si son varios en la familia, lean en voz alta unos versículos o un capítulo, o si tú escoges, vamos a leer personajes de la Biblia, podemos encontrar que hay diferentes personajes. Puedes escoger, si tus hijos son varones, pues varones jóvenes de la Biblia y empiezan a leer acerca de ellos para que tengan testimonio de adolescentes, de jóvenes de la Biblia. Si son nenas, pues buscas doncellas como Esther, como Ruth, que necesitan, pues, un ejemplo para ellas como mujeres, ¿no? Hacer 3 preguntas clave. Bueno, ya escogiste un tiempo, ya estás leyendo en voz alta un capítulo, una historia o unos versículos. Número 3, hacer preguntas claves. ¿Qué preguntas claves puedes hacer, mamá? Por ejemplo, ¿qué nos enseña este pasaje sobre el reino de Dios? La verdad es que leemos mucho de la Biblia, pero como que no entendemos que hay cosas que nos está explicando Jesús, si estás leyendo el Nuevo Testamento, por ejemplo, acerca del reino de Dios. ¿Qué nos enseña del reino de Dios? Que en el reino de Dios es muy importante perdonar. A lo mejor llegaron al versículo donde habla de que es importante perdonar, porque si no perdona una persona y Dios ya le perdonó, lo meten a una cárcel espiritual y le asignan verdugos, ¿no? Y a lo mejor no nos profundizamos en ver qué significa cada uno de estos elementos, sino lo importante. A Dios le interesa que seamos recíprocos, que si Él nos perdonó, que nosotros perdonemos. Así, muy sencillo. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el reino de Dios? Si estabas leyendo, por ejemplo, la parábola de los talentos, pues que nos enseña que debemos de poner a funcionar nuestros talentos. Y les preguntas, ¿qué talento tienes? No, pues yo creo que sé tocar o yo creo que sé cantar, yo creo que sé dibujar. Bueno, pues entonces, ¿cómo crees que podríamos poner en uso el talento para que cuando Dios nos pida cuentas, no digamos, ay, pues yo no hice nada con eso, me dio pena, me dio vergüenza, sino que le digamos a Dios, ay, pues mira, yo hice estos dibujos y los publiqué, o con estos dibujos yo le enseñé a mis amigos de que tú les amas. El que canta, pues dice, pues yo canté en la iglesia, o yo con un canto se lo compartí a mi amiga o a mi amigo en la escuela porque estaba triste y le dije, yo te voy a compartir un canto y le canté y ¿sabes qué? Pues se sintió mejor. ¿Me explico, mami? Hacer preguntas clave, muy sencillas y llevarlos a la práctica, a algo que están haciendo ellos, ¿ok? Otra pregunta que podrías hacer es, ¿hay algo que tú creías y que no es verdad y que hoy al leer la Biblia resalta que tenías una creencia falsa? Por ejemplo, creemos que Dios pues no nos da segundas oportunidades, ¿no?
y nos toca leer el pasaje del hijo pródigo. Y creemos que Dios, cuando nos portamos mal, no nos va a perdonar y nos va a rechazar, porque así nos dicen desde niños, te va a castigar Dios. Y eso es todo lo que dicen, pero no dicen, pero si pides perdón, te perdona. Y si te arrepientes, te recibe. Eso no dicen, nada más dicen, te va a castigar Dios. Entonces, mamá, si, si llegamos a ese pasaje, le podemos preguntar, ¿hay algo que tú creías que no es verdad? Y a lo mejor tu adolescente ya no es niño. Puede decirte, pues yo creía que si yo fallaba, Dios no me iba a aceptar de nuevo. Y tienes la oportunidad de decir, claro que Dios te acepta. Y de decir, yo también te acepto. No hay nada que Dios no te pueda perdonar. Y si Él no tiene un límite, yo tampoco. Yo te perdono. Yo te perdonaría también. Wow, y estás ahí conectando con tu adolescente, ¿te das cuenta? Bien, otra pregunta que puedes hacer es, después de haber leído este pasaje, ¿qué acción pequeña podemos tomar esta semana para aplicar la enseñanza que tuvimos hoy? Y entonces, si hablaban del perdón, le podrías preguntar, ¿hay alguien aquí que no ha perdonado a un amigo, a un familiar o a mí o al papá, a tu hermano? No, pues que sí, por esto y esto. ¿Les parece que perdonemos hoy? Ay, pero es que no me hizo. Ok, ¿quieres que le pidamos ayuda a Dios para que hable a tu corazón y te convenza de la importancia de perdonar? No, pues que sí. Y oran. ¿Listo? Entonces, hacemos de la Biblia un libro de consejo, un libro práctico, no un libro de historias ahí como de ficción, sino que ya lo aplicamos a nuestros hijos, a sus circunstancias. Algo muy importante es que antes y después de leer la Biblia, oremos. Hay que explicarle a nuestros hijos que como es un libro de Dios, podemos orar al principio pidiéndole ayuda para que entendamos y para que escuchemos lo que Él quiere decirnos a través de la Biblia. Y cuando terminamos, pues le respondemos, Dios, pues hoy aprendí esto. Gracias porque hoy tú me hablaste esto. Señor, ayúdame a aplicarlo. ¿De acuerdo? Bien, te quiero dejar unas recomendaciones extras para hacer la lectura atractiva. Como te dije, puedes usar Biblias con lenguaje moderno o hay unas Biblias que hasta traen dibujitos o bueno, ahora con internet puedes hasta descargar ahí unas ilustraciones que correspondan al pasaje que van a leer. Como ya son adolescentes, hasta ellos pueden participar en esa preparación de la reunión. Le puedes decir, ahora te toca a ti, puedes traer un dibujo que nos ayude a comprender el pasaje que nos va a tocar leer hoy y así les podemos pedir su participación. Número dos, podemos relacionar los versículos con situaciones reales de la adolescencia, como hoy te he enseñado. Número tres, podemos crear un pequeño diario bíblico donde cada uno escribe lo que aprende y le puedes regalar un cuadernito que sea muy especial, que les compras unos stickers o algo, un forro, algo que lo haga muy especial. Tomen un tiempo para hacer su manualidad si quieren eh, que sea algo muy especial, que tú al hacer esto, estas propuestas, les hagas sentir que es algo muy especial en la Biblia. Y por último, no esperemos a que lleguen los días malos en que no podamos leer la palabra, que nuestros hijos no tengan acceso a ella. ¿De acuerdo? Bueno, no hay nada más valioso que sembrar en nuestros hijos el amor por la palabra de Dios. Recuerda, no se trata de imponer, sino de inspirar con el ejemplo y hacerlo parte de su vida de una forma natural.